Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo muy contenta de estar aquí el día de hoy con ustedes en este su espacio Proveedores Pro, recordando, bueno, pues que este es un podcast y es un contenido buscando siempre darles herramientas que sean, digamos, de primera mano para estos personas que de repente están empezando su emprendimiento o de repente ya tenemos bastantes años en la industria, diferentes tipos de industria, industria en alimentos, industria automotriz y demás. Y por eso es que el día de hoy, la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida con ella, que haya aceptado esta nuestra invitación a este espacio. Es una persona que tengo el gusto de conocerla hace más o menos como un año, ya saben, estos famosos networking que uno va coincidiendo y va conociendo y conectando con personas increíbles. Y ella es Claudia Orozco. Ella es mentora de oradores, es una persona especialista en el uso de la voz y por eso es que el día de hoy quisimos invitarla aquí a este su espacio Proveedores Pro con la finalidad de que nos comparta la importancia que tiene la voz en el mundo de los negocios. Clau, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Lore. Para mí es un gusto de verdad coincidir nuevamente contigo y bueno, ahora en este espacio de Proveedores Pro, en donde pues hablaremos de todo lo que tú quieras acerca de la voz. Es un placer para mí coincidir nuevamente. Muchas gracias, Clau. Oye, y para ti, ¿qué tan importante o qué, digamos que, cómo podemos utilizar la herramienta de la voz a nuestro favor? ¿Qué podemos empezar a hacer? Es increíble de verdad, porque fíjate qué interesante. A veces hay partes de nuestro cuerpo, de nuestra vida, que no nos damos cuenta que lo tenemos. ¿Tú sabías, por ejemplo, que la nariz, aunque la tenemos aquí frente a nosotros, es una parte del cuerpo que nunca vemos? La vemos solo si estamos en el espejo, pero tú realmente, o sea, tendríamos que hacer visco y hacer toda una serie de malabares para poder ver nuestra nariz. A Ok. veces así sucede con la voz. La voz damos por hecho que la tenemos, la voz un día aprendimos a hablar y como dicen, a veces hay nadie que nos pare, no hay nadie que nos pare de que hablamos, sufrimos un poco cuando nos llegamos a enfermar, cuando nos dan estas laringitis, amigdalitis, estas cosas que puede cerrarnos la garganta, que nos quedamos medio roncos. Ahora la gente que desafortunadamente en todo este tema de pandemia y esto que tuvo en la enfermedad, que gracias a Dios salió adelante, pero que tuvo algunas secuelas o que incluso la intubaron y que no podían hablar, son esos momentos en los que a lo mejor nos damos cuenta la importancia de nuestra voz. Ok. La tenemos con nosotros, la usamos en todo momento, la usamos para decirnos cosas lindas o cosas no tanto, para enamorar, para regañar, para seducir, para pelear, pero no reparamos en la importancia que tiene nuestra voz para comunicarnos con el mundo exterior, con nuestros seres amados, en nuestro trabajo y con nosotros mismos. Yo creo que en el momento que tú y yo y toda la audiencia de Proveedores Pro se dé cuenta la importancia de nuestra voz, que obviamente trae consigo la comunicación, entonces es cuando le vamos a dar ese lugar para poder cuidarla, para poder mimarnos, apapacharnos a nosotros, a la gente que nos rodea, y sin caer en un tema ni de seducción sexual, ni de apapachos o de te quiero chantajear. No, 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 sino usar la voz para lo que nos fue dada. Y una de las cosas para lo cual nos fue dada la voz fue para crear. El punto es que como todo en la vida, hay los puntos opuestos y así como creamos, podemos destruir con esa misma voz. Entonces creo yo que es la importancia de darnos cuenta de cuidarla y de utilizarla a nuestro favor y a favor de quien nos rodea. Wow, me encanta, porque aparte creo que nos das esta cosquillita de conciencia que siempre buscamos dentro de este espacio, ¿no? De la importancia que tiene a veces ciertas herramientas que, como bien dices, ahí las tenemos y no las utilizamos. En el caso de la voz, bien mencionabas, cuando nos quedamos afónicos o cuando nos dicen no puedes hablar, es cuando más ganas te dan de hablar y es cuando más quieres utilizar tu voz, ¿no? Es súper incómodo esta sensación de que quieres decir las cosas y no las dices. Ahora, ¿cómo las dices?
cómo estás utilizando tu voz. Me imagino que es como para, como ahorita decías, ¿no? Desde el punto de vista de seducción, desde el punto de vista de cuidado, así de tengan cuidado, desde el regaño, o sea, cómo podemos, y aparte creo que desde niños, ¿no? Vamos escuchando estos tonos de voz, de que ya sabemos que si nuestra mamá, nuestro papá nos grita con cierto tono, ya significa, o dice nuestro nombre de cierta forma, ya significa algo. En el mundo de los negocios, ¿no? Cuando nuestro jefe habla de cierta manera, o a lo mejor no habla, también significa algo. Entonces, qué importante es eso que nos comentas el día de hoy, que nuestra voz es una herramienta que todos tenemos disponible, pero no todos la utilizamos, ¿cierto? Así es, y fíjate que es bien interesante lo que dices, Lore, porque a veces de verdad no nos damos cuenta esos tonos en los que decimos las cosas, esos silencios que comunican también, esa parte donde nos dicen, "Shh, aquí no hables, ¿no? Aquí no hables". O sea, yo recuerdo cuando yo era niña que había un tema que decían, los niños oyen, ven y callan y nos callaban. Nos enseñaron a ser receptores porque nos decían, escucha, escucha, pero no hables, no tienes permitido hablar. Y entonces nos quedábamos con tantas cosas por dentro que no podíamos exponer o decir a los demás. Ahora también, gracias a Dios, ha ido siendo diferente esto, pero el tema de las mujeres no hablan, de calladita te ves más bonita, de las mujeres no pueden opinar. Entonces, bueno, creo que ha sido un tema en donde yo siempre digo, alza la voz, empodérate. Y cuando yo digo alza la voz, no me refiero ni grita, ni pelea. No, 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 no. Alza la voz en el sentido de todos tenemos algo que compartir, todos, absolutamente todos. El punto es saberlo decir a la persona correcta en el momento correcto y de la forma correcta. Tocabas el punto del cómo lo digo, el tono. A veces sí, justamente, ¿no? Cuando mamá nos regañaba o que decía, a ver, ven para acá, y decías, oh, por Dios, no, ya sabíamos que Algo algo pasó. había hecho, Sí. o sea, algo va a pasar. Y Ujú. a lo mejor estábamos fantaseando o algo, no lo sé, pero el tono tiene todo que ver. Por eso es que es tan de sumo cuidado el que observemos, que nos observemos cómo estamos diciendo lo que queremos decir, porque no se dice o no tiene el mismo sentido decir una cosa con un tono que una cosa completamente diferente. A mí hay una frase que me encanta hablando de las comas, de los silencios, de las pausas, de los tonos, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, te deseo buenas noches, a que te diga, te deseo buenas noches. Ah, ¿verdad? Ok. Cambia todo el sentido, una coma, una pausa, una entonación. ¿Qué le quieres decir a quien le quieres decir algo? ¿Qué mensaje le quieres transmitir? Porque a veces nuestras palabras pareciera que dicen algo, pero el tono dicen completamente otra cosa. Lo contrario. Entonces es el estarnos observando y conocernos, Lore, conocer nuestro tono, conocer nuestro ritmo, conocer la intención, conocer hasta la velocidad con la que hablamos y cómo digo lo que digo. Te va otro ejemplo. Es como cuando llegamos a la casa Ujú. y vemos, por ejemplo, a mamá, papá, los hijos, el marido, no sé, a quien cada quien quiera, ¿no? Y de pronto es así de, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Y tú, hola, ¿cómo estás? ¿No? Pero vemos al perrito, al gatito, y hasta la gente se agacha y, chiquito, bonito, precioso, ¿cómo te fue? O sea, que estamos comunicando, ¿te das cuenta? Y a Claro. veces no observamos lo que la gente observa. Y no porque estemos pensando en qué es lo que la gente observa, pero qué estamos comunicando. Y así sucede muchas veces en las empresas o con los proveedores, con los clientes, con un prospecto, con alguien, porque no cuidamos la forma de decir lo que queríamos decir. Claro, claro, ahorita me hace recordar varios momentos de este mundo corporativo, ¿no? En el cual desde que está entrando la persona, desde que lo estás conociendo, ya en el tono de voz que habla, te está diciendo mucha información. Y pues puede venir, no sé, apurado del tráfico o con algún estrés o demás, pero qué importante es cambiarte el switch y decir, a ver, o sea, entiendo el acelere que traigo,
pero si es mi primer acercamiento con un prospecto, ya sea de cliente, de proveedor, como sea, pues qué imagen quiero dejar aquí, qué recuerdo quiero dejar de mi voz, ¿no? ¿Cómo quiero que sea este primer acercamiento? Porque es de las primeras cosas que tenemos, digamos, acceso, así de qué tal, mi nombre es Lorena Martínez, ¿no? Y ya desde ahí, ¿cómo lo estás diciendo? ¿De qué manera? O también así cuando hablan bien quedito y que dicen, ¿qué dijo? O sea, no te escucho. Esta, llamémosle como inseguridad. No sé si tú estás de acuerdo que a veces la misma seguridad o inseguridad puede ser trasladada a la voz. Sí, por supuesto. La voz es como si nos desnudaran. Nuestra voz refleja si estamos tristes, si estamos contentos, si tenemos miedo. Esa gente que de pronto habla así, como dices, chiquito, chiquito, bajito, es porque tiene una gran inseguridad, está temerosa, o porque muchas veces le dijeron, tú no hables, tú no digas, tú cállate. Y cuando tiene de pronto que enfrentarse a un cliente, a un proveedor, a un jefe, no sabe cómo hablar porque es una inseguridad. O cuando estamos enojados, yo les diría, por ejemplo, si de pronto te toca llegar un poco estresado y tienes que hablar con un cliente o estás no sé, nervioso, lo que sea, vete al baño, ponte a brincar. De verdad, es en serio, brinca, porque esto hace una serie de que las endorfinas sube, el cortisol baja y todo nos ayuda, las hormonas se equilibran y incluso si puedes gritar un poco así de ¡ah! O sea, digo, sin armar un escándalo, pero para generar un bajón del cortisol, que es la hormona del estrés, que obviamente se nos refleja. Y si no puedes hacer nada de eso, respira. Respira profundo, llena tus pulmones de aire, tranquilízate y practica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Claudia Orozco. Es más, hazlo desde tu casa. Ni siquiera te esperes a llegar al lugar. Yo soy muy de hablar sola. Yo hablo mucho conmigo y me hablo en voz alta. Entonces, de estar practicando así ¿y cómo le diría a esta persona? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Hola, soy Claudia. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo Claro. practicas? Entonces, parecía, estamos jugando, parece que estamos como que se nos afó un tornillo. La realidad es que si nosotros no practicamos y conocemos nuestras entonaciones, ¿cómo vamos a poder dar, y lo voy a poner entre comillas, por los que a lo mejor nada más lo escuchen, nuestra mejor actuación? No porque estemos actuando, ni porque estemos representando un personaje, pero sí porque queremos dar lo mejor de nosotros. Y eso solamente se consigue con la práctica correcta. Hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro. No, es la práctica correcta la que hace al maestro. Entonces tengo que practicar y no voy a practicar, no quiero echar a perder a mis clientes, a mis proveedores, practico mejor en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis mismos colaboradores. A ver, hoy todos vamos a practicar el saludo y entonces vamos a hacernos expertos saludando y así todo lo demás. Claro, y ahorita mencionabas, ¿no? Esta parte del saludo, de que a veces son de la misma empresa y cada quien se presenta de manera diferente o a veces no saben ni cómo presentarse, si decir su nombre, si decir su cargo, si decir qué decir. Qué importante es desde ahí unificar criterios de cómo nos vamos a presentar, ¿no? ¿Qué es lo primero que vamos a decir? Y no sé si tú has, seguramente sí, ¿no? He escuchado este famoso pitch de negocios, este momento que tenemos para hablar contra, no sé, contra un cliente, contra un proveedor, contra el gobierno, contra quien sea, a veces hasta con tu competencia, ¿no? Entonces, qué importante esto que mencionas desde prepararte en casa, ¿no? A veces hasta en el transporte público ir modulando la voz en tu coche, si tienes coche, haciéndolo para que cuando ya estés ahí, los nervios pues ya los hayas trabajado, que pues a veces nos da nervio hablar en público, no sé, también ahí, ¿qué recomendación nos pudieras dar ahorita? Como para batir estos nervios que de repente dices, híjole, tengo que hacer esta presentación, pero entre que está mi jefe, entre que está el proveedor, entre que está el cliente, y me empiezo a aterrar de nervios, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones nos darías primero que nada para el tema del pitch de negocio? De manera muy rápida, yo sé que podríamos echarnos un podcast especial, un episodio especial de pitch de negocio, ¿no? Que si me lo permitas en algún otro momento me encantaría que estés con nosotros y que nos des como toda esta clasecita de pitch de negocio.
Encantada de la vida, estoy para servirles cuando gusten, Gracias. mis Muchas amigos de gracias. Proveedores Pro invitarme, yo feliz de venir aquí con Gracias. ustedes. Claro que sí, el pitch de negocios, tocaste puntos sumamente importantísimo, pero fíjate, tienes que hacerlo muy claro, directo, no vendas. Un pitch de negocio no es para vender, es para conectar, es para hacer relaciones, es para decir, me interesa lo que está haciendo Lorena, yo quiero contactarla, me interesa lo que hizo, lo que dijo fulano de tal, quiero contactarlo, quiero una entrevista con él porque sé que podemos hacer algo. Un pitch no es para dar tus datos, no es para vender, es para crear interés y conectar. Y por supuesto que tienes que practicarlo. Yo siempre les digo, ten 3 pitch de negocios al menos, uno de 1 minuto, uno de 30 segundos y uno de 10 segundos. Claudia, es absurdo, no se puede presentar un negocio en 10 segundos. Inténtalo, sí se puede. Sí. Encuentra la forma, encuentra la necesidad y hazlo. Y practícalos, tráelos contigo incluso si quieres en tu celular, en una nota, tráelos contigo, porque tú no sabes en qué momento se puede presentar la oportunidad. A veces nos dicen, ¿a qué te dedicas? Pues mira, yo vendo, yo vendo plumas. No, no vendes plumas. Vendes la experiencia de escribir historias. No vendes plumas. Ay, me ¿Qué encantó. vendes? ¿Qué vendes? A veces no sabemos porque no nos hemos tomado el tiempo de pensar, de practicar, de descubrir qué hago. Yo ahora vendo la experiencia de que cuentes historias con tu voz o la experiencia de enamorar con tu voz, porque pues verbo mata carita. Entonces, no sé, ¿qué quieres vender? Encuentra esa oportunidad según el lugar en el que estés y te prometo que sí se pueden hacer pitch de 10 segundos. No des, repito, tu teléfono, nada de eso se da en un pitch, pero como tú dices, en una empresa lo pueden unificar, porque entonces imagínate que van de tal empresa y todos se presentan de la misma manera. Van a decir, eso yo ya lo oí, eso me suena familiar. Oye, espérate, ¿ustedes estuvieron en tal reunión? Es que alguien se presentó igual que tú. Ah, sí, somos un grupo de empresarios, de emprendedores, nosotros venimos de la empresa tal y este es nuestro sello distintivo. Créenlo juntos, porque cuando venimos de una empresa no nos vendemos a nosotros, vendemos a la empresa. Claro. Entonces, en una empresa sí se pueden unificar los pitches de negocios, por supuesto, y yo creo que deberían de unificarse. Ya cuando es un tema personal, bueno, pues ya cada quien le dé el toque que quiere, pero definitivamente es un tema de práctica, práctica, ensáyalo, grábate, háganlo entre ustedes en su mismo equipo, pónganse unos a otros, a ver, vamos a hacer pitches de negocios unos y otros, una lluvia de ideas. En una ocasión me pasó en una empresa que estaba en donde me pidieron que diera un curso del uso de la voz en las ventas, pero fue algo muy interesante porque a la gente a la que yo se la estaba dando eran operativos, ellos no vendían. Y yo me di cuenta porque nunca me lo comentaron hasta que yo estaba ahí y yo dije, Dios de mi vida, ¿ahora qué hago? Ellos no son ni siquiera en el campo, son operativos de verdad, obreros. Y yo decía, ¿qué hago? Y les dije, a ver, vamos a hacer un pitch de negocios porque era parte de la temática y empezaron con una lluvia de ideas. Ellos, ¿tú cómo venderías? Pero es que yo no vendo. Ok, sí, pero ¿cómo lo venderías? A ver, dame ideas. Pues no me vas a creer, pero uno de ellos, un chofer de un camión, sacó el nuevo eslogan de la empresa, Mira, de la lluvia de ideas. wow, Porque tú no sabes a quién tienes sentado al lado, incluso de tus colaboradores. por Hazles supuesto. preguntas, practiquen. Aparte que qué interesante abrir canales donde la gente puede expresarse en este caso, ¿no? Que a veces pensamos que solamente ciertos niveles, ciertos equipos, ciertos roles dentro de la misma institución va a tener la información, llámese misión, visión, valores, eslogan, lo que sea. Y cuando abres realmente el canal para que la gente se exprese, que utilice su voz, pues a veces tienen más ideas o ideas diferentes, no sé si más o menos,
pero ideas diferentes a lo que tú estás acostumbrado, y ahí es donde empiezan a encontrarse estas minitas de oro de que dices, wow, alguien que está viviendo la operación en su día a día probablemente tenga una información y una visión completamente diferente a la persona estratégica. Y aquí, una vez más, la importancia de reconocer y escuchar a los demás. Exacto, porque ¿para qué tenemos una voz? Para ser escuchados. Claro que sí. Entonces, yo voy a trabajar con mi parte de mi voz, la voy a cuidar, la voy a modular, lo que decías, los tips de hablar en público, ¿no? O cómo cuido mi voz, así tan simple, la modulo, no grito, utilizo la respiración diafragmática para no lastimar mi garganta, sino que el aire salga justamente desde la parte del abdomen, cuido también en las muletillas, esta parte que son palabras que se repiten por vicio y que causan al final que la audiencia se distraiga. ¿Cómo hago eso? Grábate, manda mensajes de voz. Es que no me gusta mi voz, justo, porque, ¿sabes? No hay voces feas, solo hay voces maleducadas. Sé que suena feíto esto de maleducados, pero o poco educadas o poco entrenadas. No sé, a mí a veces me preguntan, oye Claudia, ¿tú siempre has tenido esa voz? No, no que yo recuerde, a mí antes no me gustaba mi voz, ahora sé que tengo una voz educada y sé que tengo una voz entrenada porque he trabajado mucho en ella, porque es mi instrumento de trabajo. Y claro que yo trabajo en ella y la cuido y hago ejercicios y a veces la gente me dice, ¿a poco de verdad tú sigues haciendo ejercicios como de gesticulación y todas estas cosas? Y les digo, claro, porque yo quiero que con solo escucharme, la gente diga, sí, claro, ella definitivamente se dedica al tema de la voz. Es como una persona, esa incongruencia o congruencia que puede haber cuando decimos alguien que es un médico y que fuma, ¿no? O una persona que se dedica a la nutrición o que tiene un gimnasio y está todo pachoncito. Entonces, no es un juicio, pero tiene que haber congruencia. Como dice la gente de las redes de mercadeo, tenemos que ser el producto de nuestro producto. Y bueno, yo no tengo un producto, yo tengo un servicio, pero creo que soy el producto de mi servicio, porque definitivamente sé que tengo una voz que me ha tomado el tiempo de entrenarla y de capacitarla. Qué importante, sí, claro. Y aparte, a veces tenemos segundos para poder captar esa atención del cliente y la voz puede ser un excelente instrumento, porque oye, la verdad, cuando vas a, no sé, eventos y demás que te dan la tarjeta de presentación, pues a veces se te olvida o la pierdes o ya no sabes ni dónde quedó o tu celular a lo mejor ya no trae batería como para pasarse el teléfono, pero si la persona te deja la voz, ¿no? A veces es mucho más difícil de que la olvides porque dices, wow, qué bonita voz tenía, ¿no? Y no sé si también te ha pasado esto en el mundo de los negocios, ¿no? Que antes utilizábamos muchísimo el teléfono. Yo me acuerdo cuando empezaron mis inicios en el mundo corporativo, pues era el teléfono, o sea, era lo que más se utilizaba, aún más que el mail, ¿no? Y entonces escuchabas a la persona y le empezabas a imaginar, sobre todo en este mundo de las ventas, que a veces Sí. ni siquiera se conocían y empiezas a imaginarte cómo es la persona a través de la voz. ¿Qué edad tiene? No sé, características físicas. Y cuando la empiezas a trabajar, por ejemplo, como en tu caso, pues yo creo que hasta podrías decir, ¿cómo quiero que me perciban desde mi voz? ¿No? O sea, que a lo mejor alguien más, no sé, experimentado, con más liderazgo, alguien más seductor, alguien más asertivo, no sé, más carismático. ¿De qué forma también podemos nosotros ir generando esta idea dentro del mundo de los negocios de cómo somos? Porque, insisto, tenemos a veces una llamada para decir, hola, buenas tardes, me comunica con tal y ya. Hoy hasta el celular, ¿no? Como bien dices, las notas de voz de que a veces estamos mandando. Y yo creo que si les da pena mandársela a alguien, hoy hasta el mismo WhatsApp nos da la oportunidad de mandárnosla a nosotros mismos. Y creo que es un excelente tip el estarte mandando, no sé, notas de voz como para, por lo menos que te escuches, porque a veces creo que ni siquiera nosotros mismos nos hemos escuchado. Ese es el punto, Lore, que hacemos cosas por hacerlas. Yo con mucho respeto lo digo, pero me encanta comentarlo, esta parte donde decimos, es que a veces hablamos solo porque tenemos boca, pero no sabemos lo que estamos diciendo, porque no nos hemos escuchado. Las notas de voz son para que las mandemos y las escuchemos. Yo de verdad
sí me gusta escuchar mis notas de voz porque me corrijo, porque observo de qué manera estoy hablando, porque de pronto sé que puedo caer en vicios que no me doy cuenta, entonces es una manera una manera de rectificar, pero también porque me gusta escucharme, porque digo, ay, qué bonita me quedó. Claro, Ay, qué porque es padre. como, creo que es como cuando haces un pastel y lo pruebas y dices, ay, qué rico me quedó, ¿no? Claro, a mí, repito, mi tema de trabajo es mi voz, entonces la escucho. ¿Qué va a pasar ahora justamente? Graba mensajes de voz, escúchalos y entonces es una gran oportunidad de ver tus áreas, valga la redundancia, áreas de oportunidad, de decir, ay, no, es que me quedó así, no te juzgues, no seas tan duro contigo, solamente di, a ver, aquí tengo un área de oportunidad. Tenía una persona que me decía, ay, Claudia, de verdad, es que mira, yo lo que te puedo decir en 3 minutos te lo digo en 20. Digo, ok, entonces encuentra de qué manera puedes acortar los tiempos. ¿De qué manera puedes no darle tantas vueltas y ser concreto? Otra persona que a lo mejor las muletillas, no, sí es que, y pues sí es que, y pues sí es que, y se la pasan con muletillas que dices, no, 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 por favor, quita eso. O los tonos, o la voz tan bajita, bajita, que Sí. aunque le subas todo el volumen y te pongas audífonos, no la escuchas. Esas son las áreas de oportunidad, esos son los momentos que nosotros tenemos que detectar en nuestras propias notas de voz para corregir y para cambiar, para empezar a educar nuestra voz, porque no nos enseñaron en la escuela a hablar en público, no nos enseñaron a tener una conversación adecuada, ya no se diga una comunicación asertiva, no nos enseñaron a no gritar, no nos enseñaron a modular esas voces planas que de pronto estás en una junta o en una clase y te estás durmiendo. ¿Por Ay, qué? sí. Porque cansan, porque son monótonas, porque no tienen ritmo, porque no tienen altos, bajos, o sea, la voz tiene que ser como, me imagino que es así como una orquesta o como el mar, ¿no? Que tiene sus altos, sus bajos, sube las pausas y como que te va envolviendo como un baile que te va llevando y que podemos jugar así con la voz. Yo siempre les digo, promueve tu producto, tu servicio, pero enamóralos con tu voz, que se queden, como tú bien decías, con eso de esa voz. O sea, esa voz, yo la quiero volver a oír. Es como los locutores de antaño Sí. que escuchábamos y decíamos, wow, y nos enamorábamos. Si ustedes se acuerdan, los locutores de antes no se dejaban ver el rostro. Era pura voz en off. No permitían, no, claro, no había celulares, no había cámaras, no había, bueno, cámaras sí, pero no había de transmisiones Redes en sociales. vivo. Entonces era toda una imaginación y nosotros idealizábamos a los locutores, locutoras. Ahora no, ahora ya es visible, ya es diferente. Ahora por eso es que tenemos que empoderar, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero sí tenemos que darle poder a nuestras palabras, a nuestra voz, porque como yo te decía hace rato, de por sí nuestras palabras ya tienen poder porque con ellas podemos crear o podemos destruir. ¿Qué sucede si entonces le ponemos ese poder también de la voz, de hacerlo bien? Y ahora, no se trata tampoco de que digamos, ah, pero tú porque tienes una voz grave, pero yo tengo una voz chillona. No importa, es que no se trata, cada quien tenemos el tono de voz de acuerdo a nuestra personalidad, es como el cabello. ¿Por qué las chinas quieren ser lacias y las lacias quieren ser chinas y las güeras quieren ser morenas y las morenas quieren ser güeras? Así nos crearon, así nacimos, perfectos. Entonces, tu tono de voz es el correcto, solo edúcalo. Y te prometo que vas a dejar de estar sufriendo porque lo quieres más grave, porque lo quieres de otra manera. Simplemente hay que saber utilizarlo, saber de qué manera me voy a presentar, saber cómo voy a jugar con mi voz para que me recuerde. Ay, no, claro, literal estoy con tu voz así, escucha y escucha. Y viendo todo esto y escuchando todo esto que nos compartes, que es de tanto valor y que, insisto, no le damos el valor que tiene.
y que no hay que gastar, déjame ponerlo entre comillas, porque yo sé que para educar tu voz, obviamente te tienes que acercar a expertos como tú. Sin embargo, ya venimos con esa herramienta. Ya no es como el inglés, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, pues quiero, o cualquier otro idioma, que tienes que invertir en su educación y bla, 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 ¿no? Que es algo nuevo completamente. Aquí creo que ya venimos cargados con esta voz, solamente es hacer conciencia de en qué momentos y cómo la vamos a utilizar a nuestro favor para abrirnos puertas, generar estos momentos, este nivel de recordación a nivel empresarial, a nivel de proveedores, decir, ¿quién era? Porque creo que también se puede convertir en voces que son muy características de la persona, ¿no? De que dices, es la persona que tiene una voz tal, ah, es la de la vocecita o es la de la vocesota. Entonces, ya que sabemos hoy que cada quien tiene una herramienta de comunicación muy poderosa al alcance de todos los que nos están escuchando, pues aún más utilicémosla a nuestro favor. Y no por nada han existido y siguen creciendo estos, por ejemplo, como podcast, ¿no? Donde hoy ya escuchamos a la persona y a lo mejor los que no nos han visto y no han ido al canal de YouTube, se podrán imaginar cómo eres tú, cómo soy yo, y si no, a lo mejor coincide, tal vez no, pero el poder que tenemos de nuestra voz es sumamente amplio y creo que, insisto, está al alcance de cada uno de nosotros, solamente hay que tomar conciencia. Así es, Lore, y fíjate, ¿no? Porque a lo mejor nuestros escuchas de proveedores pro pueden estar pensando, ¿y eso qué tiene que ver conmigo como empresario? Y todo, porque cuando tienes una junta, cuando tienes una llamada, cuando tienes un encuentro, un networking en un pitch de negocios, cuando simple y sencillamente quieres capacitar a los integrantes de tu empresa, todo esto tiene que ver con la voz y es la forma en la que nos estamos comunicando. Entonces, yo los invito de verdad a que practiquen, a que se tomen el tiempo de escucharse, a que dejen de decir, yo no tengo una bonita voz. Repito, no hay voces bonitas ni feas. Tenemos la voz que nos tocó tener y la puedes educar y la puedes practicar y lo puedes moldear. Es como los músculos. ¿No te gusta el cuerpo que tienes? Pues ve al gimnasio y fortalécelo o adelgaza o engruesa. No sé, depende. Cada Claro. quien, ¿no? La voz es igual. Hay que trabajarla, hay que moldearla. Es como los cantantes, tienen que trabajar con su voz para poder alcanzar esas notas y para poder estar afinados. Es exactamente lo mismo. Tenemos que trabajar con nuestra voz y yo estoy segura de verdad que cuando la gente reconoce su voz, acepta su voz y trabaja con su voz, puede lograr grandes, grandes cosas con una comunicación asertiva y diciendo las cosas de la forma correcta. Wow, me encanta, Clau. Oigan, y para aquellas personas que no saben ni por dónde empezar, aquí ya tenemos a la super experta. ¿En dónde te podemos encontrar, Clau? ¿Tú das asesorías personalizadas, talleres o cómo es el proceso de acercarnos contigo para que nos ayudes a modular nuestra voz? Sí, claro que sí, Lore. Mira, pues yo estoy obviamente en mis redes sociales como Claudia Orozco, mentora de oradores. Así es como me pueden encontrar en prácticamente todas las redes sociales. Y la realidad es que sí, tengo asesorías personalizadas, tengo grupos abiertos que armo de vez en vez para que la gente venga y pueda capacitarse, pero también puedo ir a las empresas a capacitar a la gente en un tema personal o a todo su grupo de ventas o a su call center, a los directivos, a los administrativos, pues toda la gente que trabaje con la voz. De hecho, tengo una conferencia que si me permites, puedo Claro, regalárselas aquí en tu gracias. podcast a todas las personas que me busquen y que con todo gusto se acerquen a mí por medio de Proveedores Pro, regalarles una conferencia que se llame El uso de la voz en las ventas. Es un poquito Wow. de lo que hemos platicado, pero un poquito más grande, pero es gratuita. La podemos hacer por Zoom si te encuentras en algún lugar fuera de la Ciudad de México, o la podemos hacer presencial para todo tu equipo de ventas, para que tú observes justamente todo lo que se puede lograr con el uso de la voz correcta. Y entonces esta conferencia pues es gratuita. Ay, muchísimas gracias, Clau. Gracias por ese gran regalo que creo que muchos de los que nos están escuchando van a levantar la mano. Entonces, no dejen de escribirle a Clau. Aquí le vamos a poner dentro de las redes sociales, dentro de este episodio, para que la contacten, para que la busquen, así como también en nuestro canal de YouTube. Igual
para que vayan y la vean. Si están en YouTube, ella está aquí, pone su cuadrito del el famoso QR, ¿no? Si es que están en YouTube, para que de una vez le hagan ahí captura y puedan ya mandarle un mensajito. Y si nos están escuchando a través de Spotify, no se preocupen, aquí vamos a dejar sus datos. Pues Clau, para mí fue un gusto y un placer, de verdad, que estuvieras el día de hoy con nosotros. Tienes que regresar porque hay mucha información que creo que nos puede seguir compartiendo. En este tiempo se me fue rapidísimo, ¿no? Y creo que hay muchos temas por seguir tocando, pero de verdad, muchas gracias por decir sí a este espacio de Proveedores Pro. Gracias, Lore, de verdad, nuevamente, gracias por la invitación, por esta oportunidad. Y yo encantada de volver cuantas veces me inviten a seguir hablando. Hay muchos tips, muchas cosas que podemos hablar sobre el uso de la voz, el poder de la voz. Y pues nuevamente, mil gracias. Pues muchas gracias a ti, gracias a todos los que nos escucharon en su espacio Proveedores Pro. Acuérdense, compartan este episodio por si alguien reconocen que tiene una voz diferente o de repente en tu equipo de trabajo dices, híjole, como que ya me estoy dando cuenta que hay ciertas personas que podrían trabajar con su voz, sobre todo por los cargos que pudieran tener. Ahorita hablabas de los call centers. A veces contratamos y no capacitamos en el uso de la voz, capacitamos en lo que deben de decir y no en el uso de la voz, y de ahí ya depende el sí o el no de un posible cliente. Entonces, pues compartan para llegar a más personas, para que cada vez más personas estén conscientes de la gran herramienta que tenemos en nuestras manos, que es el uso de la voz. Y bueno, pues no me queda más que agradecer infinitamente una vez más, Clau, y cada una de las personas que nos están escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio. Y pues no se lo pierdan porque tenemos muchas sorpresas preparadas. Muchas gracias. Gracias.